Estás escuchando Growth Tactics con Gabriel Neumann. ¿Estás listo para este episodio donde un emprendedor como tú nos comparte su estrategia, táctica o herramienta para hacer crecer su negocio? Es momento de sumarse a la comunidad en gnb.mx/growth. Ya estás listo para escuchar otro Growth Tactics con nuestro host Gabriel Neumann. Bienvenidos a un podcast más de Growth Tactics. El día de hoy tenemos a Pedro Vallejo. Pedro es CEO de su empresa. Hola Pedro, ¿cómo se llama? Datlas. Datlas. Pedro, Much- platícanos, ¿quién eres, qué haces y algo que nadie sepa de ti? Buenísimo, claro que sí, estimado Gabriel, gracias por la invitación. Mi nombre es Pedro Vallejo, soy entusiasta de los datos y la analítica. Yo creo que con los datos y la tecnología adecuada podremos descubrir una mayor verdad y resolver mayores problemas cada vez más complejos para la humanidad. Me dedico a una empresa que fundamos recientemente hace alrededor de 4 años. Es una empresa que se llama Datlas y nos dedicamos a convertir datos en decisiones de una manera ágil y sencilla. Algo que no mucha gente sepa de mí, la pandemia me hizo empezar nuevos hobbies y uno de esos nuevos hobbies es el golf. Y la verdad es que estoy aprendiendo a pegarle a la pelota y te puedo decir que me relaja un montón. Entonces yo creo que esas serían las tres respuestas, estimado. Excelente, y vamos a hablar un poquito de datos. ¿Cuáles son los datos que más están analizando las empresas con las que trabajas y qué información le está dando a estos emprendimientos? Claro, es bien importante entender que cuando hablamos de datos hay, supongamos, tres familias de datos, nosotros nos gusta llamarla así, ¿no? Están los datos que son más estáticos, por ejemplo, un censo del INEGI, que ocurre cada 10 años, y pues te puede decir, levantar datos de qué tanta gente vive en una colonia, en un código postal, y eso no cambia mucho, ¿no? Tal vez cada 10 años sea algo interesante. También existen, por ejemplo, otro tipo de datos que les llamamos los datos más dinámicos. Estos datos dinámicos pueden ser información de redes sociales, por ejemplo, dónde hiciste un check-in, te tomaste una fotografía y etiquetaste a quién, o por ejemplo, algún comentario o alguna etiqueta que tú hiciste hacia algún familiar o algún amigo tuyo. Las empresas normalmente están consumiendo datos que están entre estos dos, les llamamos los semidinámicos. Los datos semidinámicos vienen de las familias transaccionales, por ejemplo, si una empresa, una organización tiene una caja registradora, un sistema, un point of sale, pues bueno, verdaderamente ahí tiene capacidad de registrar todo tipo de información. Ponte a pensar en tu viaje a la farmacia o en tu último viaje a la tienda, ¿no? A lo mejor y llegando a la caja sacaste una tarjeta de lealtad. Esa tarjeta de lealtad ya saben el cliente o ya sabe, digamos, la empresa, pues cómo te llamas, dónde vives, qué código postal tienes y bueno, también todo lo que compras y eso que compras lo están asociando a tu información. Entonces, ese es el tipo de información. También obviamente está los datos que ahorita están muy de moda por la película de Social Dilemma, etcétera, de redes sociales que son bastante extraíbles. Sí, sí es verdad que nos pueden localizar y pueden vulnerar mucha de nuestra privacidad, así que hay que tener cuidado con lo que publicamos. Y creo que finalmente también son los datos de industria, ¿no? Estos datos de inteligencia comercial, de cómo le va a mi sector, cómo le va a la economía. Y bueno, yo creo que esas serían las familias que más estudian de datos. Excelente. ¿Y cómo están tomando esos datos las empresas hoy en día? ¿Cómo están captando esos datos hoy en día las empresas? Claro, es una muy buena pregunta. Pues digo, las empresas normalmente levantan el tipo de información que le llamamos fuente primaria, ¿no? La fuente primaria es el primer contacto que tú tienes con un nuevo dato, con una información, es decir, no lo tomaste a alguien más, ¿no? Para esta fuente primaria están los métodos tradicionales, por ejemplo, métodos que nos invitan a pensar en algunas encuestas. A lo mejor te ha tocado que sales de un negocio y que te pregunten la evaluación, o vas a un restaurante o cuando íbamos, ¿verdad? Porque ahorita en pandemia pues todo lo pedimos a domicilio, pero vamos a un restaurante y nos dan una tarjeta de evaluación. Ese tipo de información, ¿verdad? En el punto de venta se le llama información más tradicional, pero la que verdaderamente es más interesante y no es el small data, ¿no? Que acabamos de mencionar, es el big data. Y el big data tiene que ver con, no sé, imagínate una cadena comercial o una gasolinera o etcétera que tenga más de 500 sucursales en todo México. Pues oye, cada hora o cada minuto, ¿cuánta gente pasa por sus mostradores y cuánta información está generando? Toda esa información normalmente la capturan, como ya decía, los puntos de venta, sensores de Internet de las cosas, cámaras, y también tenemos uno que otro por ahí Arduino o sistema inteligente
que está capturando información. Esto lo traslada a una base de datos central. Esta base de datos central hace algunas transformaciones, algunas modificaciones y ya llega a un repositorio donde en la oficina lo podemos consultar en un Tableau, en un Power BI o alguno de estos software de visualizaciones muy atractivas para que después podamos convertir esos datos en decisiones, ¿no? Y de eso se trata. Excelente. ¿Qué has hecho para hacer crecer tu negocio? O sea, ¿qué estrategia o táctica has hecho para que tú empieces y puedas estos 4 años hacerlo crecer? Claro, es una muy buena pregunta. Pues como te platicaba, nuestro negocio es Datlas, ahí para hacer el comercial, datlas.mx si se quieren meter a la página. Y en un negocio analítica, fíjate Gabriel, que nos tocó mucho nadar contracorriente al principio, porque nosotros nos adelantamos al tema de ofrecer analítica como servicio. Eso hoy es una necesidad que hoy ya está proponiendo las empresas, pero nosotros hace 4 años pues, oye, tenemos este super sistema para ubicar, para expandir y para encontrar prospectos, pero pues ¿a quién se los vendemos? Todos quieren contratar al consultor, todos quieren ahí que estés en horas sillas calentando asientos, pero yo tengo una máquina y un robot que me va a ayudar a hacer todo ese trabajo. Entonces, tratar de convencer a las empresas, eso fue luchar contra corriente. Entonces, ¿cuál es la estrategia puntualmente? Es hacer un buen equipo. Hacer un buen equipo interno hacia el interior de Atlas, reclutando gente que conozca de la industria, reclutando gente que, más que sea experto, que pueda ser complementaria en su grupo total, ¿no? Entonces tratamos de tener gente que venga del campo de técnico, gente que venga del campo más comercial, de mercadotecnia, gente que venga del campo científico y bueno, reunimos talentos. A partir de eso generamos buena empatía, hacemos buenos equipos con nuestros clientes y creo que esa fórmula es la que nos ha hecho crecer, verdaderamente hacer equipo. Ok, ¿cómo fue conseguir tu primer cliente? Claro, es una muy buena pregunta. Nuestro primer cliente fue un poco retador porque tocamos varias puertas y fue muchos no, pero la primera empresa que nos dijo el sí, venga, les apuesto, pues bueno, fue tocar puerta y llegar al director general, literal, la persona que venía en el apellido, es una empresa nacional a la que me estoy refiriéndome de coworks y de oficinas, y esta empresa nos dijo que sí, pues particularmente porque confió en nosotros, ¿no? Fue muy difícil generar esta confianza, tuvimos que explicarle la bondad y la apuesta y al grado de decirle, si no te genera un beneficio no nos pagues. Ok. Pero evidentemente tomamos ese riesgo. Creo que si eres empresario, emprendedor o si estás en un negocio, tienes que aprender a tomar riesgos, a medirlo. Y en este sentido, para nosotros era un todo o nada. Al final, cuando le entregamos la plataforma y justamente los accionables, porque más que la plataforma y la ciencia de datos es lo que va a poder hacer con eso, ¿no? Eso es lo que en realidad te hace una analítica de datos. Entonces, pues generó mucho valor económico y a partir de eso el proyecto se pagó solo. Entonces, creo que de esa manera lo logramos. ¿Cómo controlas esos riesgos? Como emprendedores estamos arriesgando todo el tiempo. ¿Cómo controlas tú los riesgos en tu negocio? ¿Qué datos son para ti los importantes para que tú puedas controlar el riesgo? Claro, es bien importante. Mira, pues riesgos habrá siempre, ¿no? Y lo que podemos hacer es tratar de medirlos y hacer apuestas, digamos que sean apuestas dimensionadas o apuestas medidas. Los niveles que nosotros más medimos normalmente, pues finalmente somos una startup tecnológica. Nuestro anaquel es un anaquel digital, que es nuestra página web, y tenemos todo tipo de interacción medida en nuestra página. Para nosotros, si un día, no sé, se mete menos del promedio de lo que se metió en el mes, pues ya es una alerta, ¿no? Oye, si de pronto se mete más gente de China que de México, es otra alerta. Si de pronto también se está dejando de ingresar mucha gente en el celular, pues a lo mejor algo se está viendo mal. Entonces le damos mucho seguimiento a la analítica del sitio web y no solo eso. Una vez que nosotros tenemos un sistema de leads, un motor de Google Ads y un motor de campañas digitales que nos traen a nosotros clientes y prospectos ya perfilados, pues bueno, inicia también un proceso de 17, 18 toques comerciales y en esos toques nosotros vamos haciendo segmentos de clientes. Entonces ahí sí aplicamos analítica. Por ejemplo, si un cliente nos dice, oye, soy de un corporativo, pues entra a una cubeta que es distinta si un cliente nos dice, oye, soy una pyme o soy un emprendedor. Entonces en ese sentido ya sabemos o ya conocemos los riesgos que puede haber dentro de cada cubeta y tratamos de tener técnicas para disminuirlos o compartir los riesgos, que creo que es lo más importante. Excelente. Si solo pudieras trabajar 1 hora al día en tu negocio, ¿qué es lo que harías para que siga creciendo? Esta es una pregunta de las más difíciles ahí que pones. Es bien variado lo que hacemos en un día. Si yo solamente tuviera 1 hora, por más que me encantaría decirte, no, hombre, yo me pondría a analizar cosas, investigar.
que creo que es lo que naturalmente haría como científico o como analista de información. Creo que hoy en día mi posición me hace decirte hacer equipo. Es decir, yo trataré de influenciar con todos con esa hora que tenemos, pues en lugar de tener una hora, consiga 10 o 20 horas, ¿no? 20 horas de trabajo. Así que yo respondería, si solo tuviera una hora, trataría de hacer equipo y entusiasmar a mi equipo sobre la analítica de datos. Sí, para una pyme, para tu cohort de pymes, ¿qué herramientas o qué estrategias le recomiendas a las personas que tengan para poder analizar los datos? Los datos de su empresa. Claro, primero, por ejemplo, nosotros tenemos ahí unos webinars y tenemos un playbook de datos donde hablamos de dónde vienen los datos en un negocio, ¿no? Así como te pasé ahorita por un viaje en una farmacia, en un retail, también existe lo mismo en una tienda de ropa, en una heladería o también a lo mejor en una empresa de servicios, hasta si te dedicas a la mecánica de coches o a vender, no sé, servicios a empresas. Todas las empresas están generando datos, entonces el primer consejo sería tratar de medir lo más que puedas los procesos de tu empresa, sobre todo mediciones que no sean de unos ceros, sino que no sean blancos y negros, sino tratar de entrar al detalle de los grises y entender entonces por qué ocurre cada gris. Después de eso, de estar registrando todo y llevar una agenda, pues yo invitaría a cada cierto tiempo tener un ritual de revisión, ¿no? A tratar de hacer análisis sencillo. Oye, ¿cuál es mi promedio de venta? ¿Cuál es el promedio de estancia en la tienda? ¿Cuál es la cantidad de productos que se lleva la persona? ¿Cuál es el servicio que más me contrata? Oye, si una mujer atiende a un hombre, ¿es más efectivo que una mujer atienda a una mujer? Ese tipo de cosas. Hacerse en realidad preguntas más complejas y que los datos te puedan ayudar. Ahora, también mucha gente respondería, oye, aprende de R o Python, etcétera. Sí, sería conveniente que todos sepamos programar, pero no está en nuestro sistema de educación básica. Lo que yo creo que es una inminente herramienta necesaria es el Excel. Aprender mucho de Excel, tratar de invertirle tiempo y ya después, si tienes necesidades más grandes, ya hablarnos a gente como nosotros que te podamos ayudar con gusto. ¿Cuál es tu fórmula favorita de Excel? Pues hay muchas. Fíjate que no uso mucho Excel, yo uso más R. R es un lenguaje de programación que se usa mucho en ciencia de datos, pero dentro del Excel yo creo que sería el VLOOKUP, ¿verdad? O el buscar V. Famosísimo, siempre confiable y siempre exacto. Lo he llegado a utilizar mucho en mis trabajos pasados. Excelente, sí, es una buena herramienta para buscar los datos y analizar ahí. Pues si alguien quisiera conocer más de tu empresa, ¿dónde los mandarías para que sigan conociendo y sigan aprendiendo de Big Data, sigan aprendiendo de más de información? Claro, pues mira, está aquí, me voy a hacer un ladito para que vean, pero el sitio web es www.datlas.mx. Ahí hay un montón de información y sobre todo tenemos recursos gratuitos. Tenemos un podcast que se llama Café de Datos, que lo pueden encontrar en Spotify o en Apple Podcast. Y también tenemos un blog que ya tiene más de 80,000 visitas. El nombre del blog es blogdatlas.wordpress.com y hablamos de puros temas de transformación digital y analítica. Entonces, en cualquiera de esos 3 medios, bienvenidos a contactarnos. Pues para terminar, ¿cuál sería el consejo que le darías a un emprendedor? Ser tercos. Creo que no es mi primer emprendimiento de Atlas, yo he tenido antes y éxitos y fracasos, pero lo que más les puedo decir es que en el DNA de un emprendedor o emprendedora está el ser tercos. Ser tercos y verdaderamente mucha gente te va a decir que no. Tienes que saber lidiar con el no, pero hay que ser tercos y también hay que ser inteligentes para cuando esa terquedad se convierte en otra cosa, pero hay que ser tercos para poder sacar adelante tu proyecto. Pues muchas gracias, Pedro, por este tiempo y esperemos que puedas ayudar a más empresas a crecer con datos. Claro que sí, encantado. Gracias, Gabriel, por la invitación y por el tiempo. Gracias por escuchar otro episodio de Growth Tactics. Únete a la comunidad de Growth Tactics hoy y ten acceso exclusivo a Gabriel Neumann y sus invitados. Ve a gnv.mx/growth y suscríbete para no volverte a perder una nueva táctica. Ayúdanos a que más emprendedores puedan aprender de esta táctica. Suscríbete, comenta y comparte este episodio. Si pones en acción esta táctica, comparte tus resultados y etiquétanos en Instagram en @NeumannG.